Y si la guerra que estás viendo en las noticias no tiene nada que ver con lo que te están contando. Porque fíjate en esto. Cada vez que vuelan misiles en el Medio Oriente, el precio del petróleo se dispara, los mercados financieros tiemblan, y miles de millones de dólares cambian de manos casi de la noche a la mañana. Y detrás de cada titular, hay 3 jugadores que llevan décadas metidos en un ajedrez de altísimas apuestas. Estados Unidos, Israel e Irán. Pero esto no es solo una cuestión de religión. No es solo una cuestión de territorio. Y definitivamente no se trata solamente de quién le tiró qué a quién el martes pasado. Esto es sobre poder. Sobre plata. Sobre quién controla el rincón estratégicamente más valioso del planeta. Y una vez que entiendas qué es lo que cada uno de estos jugadores realmente quiere, nada de lo que veas en las noticias te va a parecer igual. Así que vamos a correr el telón. Porque la verdad detrás de este conflicto es mucho más calculada de lo que cualquiera en Washington o en Teherán quiere que vos sepas. Arranquemos con lo que está pasando ahora mismo, porque la situación está genuinamente más peligrosa que en toda una generación. Irán viene enriqueciendo uranio a niveles que los inspectores de armas están calificando como profundamente alarmantes. Estamos hablando de niveles de enriquecimiento que se acercan al 84%. El grado para fabricar armas nucleares es el 90%. Hacé las cuentas vos mismo. Mientras tanto, Israel dejó bien en claro, en público y en privado, que no va a permitir que Irán se convierta en una potencia nuclear. Punto. Sin negociación. Sin excepciones. El primer ministro israelí se paró literalmente en el podio de las Naciones Unidas con el dibujo de una bomba de caricatura para dejar ese punto bien marcado. No son nada sutiles con este tema. ¿Y Estados Unidos? Washington está atrapado en el medio de una tormenta política feroz. Por un lado, tiene a su aliado más importante en el Medio Oriente pidiéndole apoyo militar. Por el otro, tiene a una sociedad norteamericana agotada de la guerra, que vio como 2 décadas de conflicto en Irak y Afganistán se llevaron billones de dólares y miles de vidas. Y en algún lugar del fondo, hay conversaciones en voz baja en cuartos cerrados sobre si un ataque militar directo contra las instalaciones nucleares iraníes no es solo posible, sino inevitable. Esto es un polvorín. Y la mecha se viene acortando desde hace años. Para entender cómo llegamos hasta acá, tenés que retroceder en el tiempo. No a 2023. No a 2001. Tenés que ir hasta 1979. Ahí fue cuando ocurrió la revolución iraní. Un gobierno islámico derrocó al Shah de Irán, que era el aliado de Estados Unidos, tomó como rehenes a 52 diplomáticos norteamericanos durante 444 días, y declaró a Estados Unidos como el Gran Satán. Desde ese momento, estos 2 países nunca tuvieron relaciones diplomáticas normales. Sin embajadas. Sin líneas directas entre líderes. Solo décadas de conflictos por terceros, sanciones y desprecio mutuo. Pero acá está lo que la mayoría de la gente no sabe. Antes de 1979, Irán era en realidad uno de los aliados más cercanos de Estados Unidos en la región. La CIA literalmente ayudó a organizar un golpe de Estado en 1953 para mantener un gobierno pro-occidental en Teherán. Así que la hostilidad que ves hoy no es antigua ni inevitable. Fue construida. Deliberadamente. Por decisiones que tomaron ambos lados. Ahora hablemos del rol de Israel en todo esto. Israel e Irán también tuvieron en algún momento una relación de trabajo. Cuesta creerlo, ¿no? Pero durante la guerra entre Irán e Irak en los años 80, Israel le suministró armas a Irán porque ambos países le tenían más miedo a Saddam Hussein que el uno al otro. Esa relación se rompió completamente después de los años 90, cuando Irán empezó a llamar públicamente a la destrucción de Israel y comenzó a financiar a Hamas y a Hezbollah para que llevaran a cabo ataques en territorio israelí. Lo que antes era una asociación cautelosa se convirtió en una rivalidad existencial. Y después está el petróleo. Irán tiene las 4º reservas de petróleo probadas más grandes del mundo. Controla el acceso al estrecho de Hormuz, ese canal angosto por donde pasa aproximadamente el 20% de todo el suministro mundial de petróleo todos los días. Si Irán cierra o interrumpe ese estrecho, los mercados energéticos globales entran en caos de manera inmediata. Los precios de la nafta en Estados Unidos podrían duplicarse de la noche a la mañana. Las economías europeas, ya de por sí frágiles, podrían caer en recesión.
Ese único dato geográfico explica más sobre por qué Estados Unidos se preocupa tanto por Irán que cualquier discurso sobre democracia o derechos humanos que hayas escuchado en tu vida. Entonces, ¿qué quiere cada jugador en realidad? Vamos a analizarlo con honestidad. ¿Qué quiere Irán? El liderazgo iraní tiene tres objetivos centrales. Primero, la supervivencia del régimen. La República Islámica vio lo que les pasó a Saddam Hussein en Irak y a Muammar Gaddafi en Libia. Ambos abandonaron sus programas de armas de destrucción masiva o nunca los desarrollaron del todo, y ambos terminaron muertos. El liderazgo iraní miró esos ejemplos y sacó una conclusión muy específica. Tener capacidad nuclear es sinónimo de sobrevivir. Por eso nunca abandonaron del todo el programa, sin importar las sanciones ni las negociaciones. Segundo, Irán quiere dominación regional. Quiere ser la potencia principal indiscutida en el Medio Oriente. Y su estrategia para lograrlo fue brillante en un sentido frío y calculador. En lugar de construir un ejército convencional que nunca podrían sostener al nivel de Estados Unidos, construyeron lo que los analistas llaman un eje de resistencia. Hezbollah en el Líbano. Hamas en Gaza. Los Houthis en Yemen. Milicias chiitas en Irak y Siria. Todos estos grupos reciben financiamiento, entrenamiento y armas iraníes. Y juntos crean una red de amenazas que rodea a Israel y mantiene a las fuerzas norteamericanas constantemente desestabilizadas. Tercero, Irán quiere que le levanten las sanciones. La economía iraní viene siendo estrangulada desde hace décadas. El rial, la moneda iraní, perdió aproximadamente el 90% de su valor solo desde 2018. Los iraníes comunes y corrientes están sufriendo. Y el régimen sabe que el dolor económico eventualmente se convierte en inestabilidad política. Conseguir alivio de las sanciones mientras mantienen su programa nuclear lo suficientemente avanzado como para ser un elemento disuasorio, ese es el premio máximo para Teherán. ¿Qué quiere Israel? La posición de Israel en realidad es más simple de entender de lo que la mayoría de la gente cree. Quieren una sola cosa por encima de todo. Seguridad. Seguridad permanente y garantizada. Y desde la perspectiva israelí, un Irán nuclear no representa solamente una amenaza militar. Representa una amenaza existencial. Los líderes israelíes señalaron que Irán tiene la mayor población de sobrevivientes del Holocausto fuera de Israel, un pueblo para el cual el «nunca más» no es un eslogan, es un trauma vivido y heredado. Cuando los líderes iraníes hicieron históricamente declaraciones sobre borrar a Israel del mapa, el gobierno israelí las toma con un nivel de seriedad que es muy difícil de exagerar. Por eso Israel persigue una política llamada la doctrina Begin, que lleva el nombre del ex primer ministro Menachem, quien autorizó la destrucción del reactor nuclear de Irak en 1981. La doctrina es simple. Israel va a usar la fuerza militar, de forma preventiva si es necesario, para impedir que cualquier estado hostil en la región adquiera armas nucleares. Lo hicieron con Irak. Lo hicieron con Siria en 2007. Y vienen dejando muy en claro que están preparados para hacerlo con Irán. Sigamos aprendiendo juntos. Si no querés perderte contenido como este, suscríbete y activa la campanita para estar siempre notificado. Gracias por ser parte de Señales de Riqueza. Nos vemos en el próximo vídeo.